Bueno, hoy yo les voy a hablar de la cultura totonaca. Empezamos. La cultura totonaca se desarrolló durante los periodos culturales clásico desde el año 300 hasta el 900 después de Cristo y posclásico desde el año 950 hasta el 1520 después de Cristo. Fue adoptada por los pueblos indígenas mesoamericanos que habitaban en México, en el territorio que hoy conforman los estados de Veracruz y parte de Puebla. Fue una civilización indígena que se asentó en Mesoamérica. En un principio conformaron una confederación de ciudades, aunque los historiadores señalan que, posteriormente, crearon 3 señoríos. La palabra totonaca, según el diccionario de la lengua náhuatl o mexicana, es el plural de totonacatl y hace referencia a los pobladores de la región de Totonacapan. Algunos expertos apuntan que totonaco podría significar hombre de tierra caliente. Por otra parte, en el idioma totonaco la palabra tiene el significado de 3 corazones, lo que haría referencia a los 3 grandes centros ceremoniales levantados por esa cultura: el Tajín, Papantla y Zempoala. La cultura totonaca se desarrolló en la región costera del estado de Veracruz y en la Sierra de Puebla, a través de un imponente despliegue urbano denominado Los Tres Corazones, que estaba integrado por 3 ciudades. Aquí, como pueden ver en el mapa, es donde está ubicado Puebla y Veracruz, en la distribución de los totonacas. La ciudad del Tajín fue construida en el actual estado de Veracruz. Su momento de mayor esplendor se produjo entre los siglos IX y XIII después de Cristo, periodo en el que fue uno de los centros urbanos más importantes de Mesoamérica. La influencia del Tajín se extendió bastante más allá de la ciudad. De esta forma, esa influencia se extendió por todo el Golfo y llegó hasta la región controlada por los mayas. Uno de los aspectos más destacables de este centro ceremonial fue la majestuosidad de su arquitectura. Esta, decorada por complejos relieves tallados en los frisos y columnas, era planificada de acuerdo a la astronomía. El edificio de mayor importancia era la pirámide de los nichos, el mejor ejemplo de cómo los totonacas comparaban sus observaciones astronómicas y su simbolismo a sus construcciones. Papantla, del año 900 a 1519. Fue construida en la Sierra Papanteca, justo antes de la llegada de los españoles. La ciudad contaba con 60.000 habitantes, un número muy importante para la época. Ya en la época colonial, Papantla tomó el relevo del Tajín como principal foco de la cultura totonaca. El nombre de la ciudad proviene de la palabra náhuatl Papán, que designaba a un tipo de hable de la zona, y de tlán, que significa lugar. Por lo tanto, la traducción más exacta sería el lugar de los papanes. Sin embargo, los habitantes de la zona afirman que, en realidad, el nombre no deriva de esas dos palabras. Su teoría es que significa lugar de la luna nueva. Zempoal significa 20 en náhuatl y atl significa agua, que ha hecho pensar a algunos historiadores que esta ciudad podría contar con muchos canales de riego y acueductos, que estos sirven para llegar el agua a las tierras de cultivo y a los jardines. Los restos arqueológicos encontrados prueban que el lugar contaba con grandes plazas y fortificaciones. Para construir esas estructuras, los totonacas usaban piedras del río, a las que aplicaban mortero y cal. Los aztecas llamaban al lugar de las cuentas a la ciudad, ya que allí era donde cobraban los tributos de los pueblos de la costa del Golfo de México. La cultura totonaca estaba conformada por las clases sociopolíticas, los nobles, que se encargaban de controlar la economía y la religión. Este grupo estaba integrado por el cacique, quien gobernaba, los sacerdotes, quienes dirigían el culto ceremonial a los dioses, tenían conocimientos astronómicos y dirigían los sacrificios humanos, y los acaudalados, poseedores de tierras. Los plebeyos se dedicaban a la producción agrícola, artesanal, pesquera y a la albañilería, además de prestar servicios como sirvientes en las tierras de los nobles y en los templos. Este grupo estaba conformado por la mayoría de la población. La economía de la cultura totonaca se basó en la agricultura. Sembraban chile, tomate, maíz, cacao y algodón.
en el comercio, lo que permitió el desarrollo de las ciudades para poder vender los productos y en el trueque de productos y servicios. La magnitud del poder económico alcanzado por la cultura totonaca quedó evidenciada a través de las edificaciones de pirámides, monumentos, casas y palacios, cuidadosamente decorados. El arte de la cultura totonaca se manifestó en la cerámica, la artesanía y la escultura, que se caracterizó por el empleo de caras sonrientes. También desarrollaron una arquitectura sobresaliente por sus fachadas con relieves tallados. La cultura totonaca adquirió importantes conocimientos sobre astronomía, que tuvo influencia en la edificación de monumentos, como en el caso de la orientación de la pirámide de los nichos, que funciona como un calendario astronómico. La religión de la cultura tenía algunos aspectos contrapuestos en comparación al resto de las civilizaciones mesoamericanas, como el sentido matriarcal, es decir, que la mujer era quien transmitía los derechos de la herencia. Tenían la convicción de que las diosas eran quienes creaban el alma de las personas y consideraban a Centeotl como la diosa del maíz, mientras que, para otras civilizaciones, era el dios del maíz. También eran politeístas y adoraban a sus dioses del mismo modo que lo hacían las otras culturas, como al dios Tlaloc, Quetzalcóatl, Xicotóntec y Xochipilli. Las canchas de juego de pelota, además de funcionar como campos deportivos, eran espacios para los rituales religiosos, donde el ganador de los partidos era sacrificado en honor a los dioses. El panteón totonaca estaba compuesto por un gran número de dioses que estaban organizados de acuerdo a una jerarquía de importancia. Así existían las siguientes categorías: dioses principales, secundarios, dueños, dueños menores y dioses del inframundo. En total se cree que sumaban unas 22 deidades. El dios más importante era identificado con el sol, a quien se le ofrecían algunos sacrificios humanos. Junto a él se encontraba su esposa, la diosa del maíz, quien era obsequiada con sacrificios de animales, ya que detestaba a los de los humanos. Otra deidad importante era el trueno viejo, llamado Tajín o Atsini. Los totonacas también incorporaron a su panteón algunos dioses comunes de las otras civilizaciones de Mesoamérica, como Tlaloc o Quetzalcóatl. El principal aporte de la cultura totonaca tiene que ver con la planta de vainilla, a pesar de que algunos investigadores dudan de su origen real. Fue muy utilizada en la región de Totonacapan para sus diversos usos, siendo el medicinal uno de los más importantes porque actuaba como antiséptico o desinfectante. En la actualidad resulta una especie indispensable para dar sabor y aroma a los postres y platos dulces. Otro significativo aporte es el lenguaje. El purépecha y el totonaco son las dos únicas lenguas que México considera como originarias de su tierra. Tenían 25 maneras de enumerar las cosas, dado que para su denominación empleaban un prefijo que estaba condicionado por el tipo de cosas a enumerar: un objeto, un animal, una persona, etc. La región en la que se asentaron los totonacas gozaba de unas condiciones muy favorables para la agricultura. Por ese motivo, esa actividad se convirtió en su principal motor económico. Los cultivos más importantes de esa cultura fueron el maíz, el frijol, el chile, el cacao, la vainilla y una gran variedad de frutas. Al cultivo de sus fértiles tierras, los totonacas unieron su actividad comercial, concretamente el intercambio de artesanías y otros artículos con los pueblos cercanos. Sus vías de comunicación con estos otros pueblos fueron eminentemente fluviales y lacustres, aunque también crearon algunas redes de transporte por tierra. Otras actividades económicas con peso en esa cultura fueron la caza y la pesca. También destacó el provecho de esta cultura que obtuvo de los manglares. Las manifestaciones artísticas más importantes de la cultura totonaca se dieron en la escultura, en la cerámica y especialmente en la arquitectura. Los restos encontrados en sus antiguos centros ceremoniales han mostrado la habilidad de este pueblo en la construcción. Arquitectura. Las construcciones realizadas por los totonacas solían tener como materia prima la piedra y el adobe. Todavía hoy se pueden comprobar esas características en Zempoala, gracias a los edificios levantados sobre las plazas. Artesanía. La cerámica fue otra manifestación artística con la que la cultura totonaca demostró una gran habilidad. Un buen ejemplo son las conocidas caritas sonrientes.
unas pequeñas obras de alfarería que se representan rostros humanos sonriendo, de pequeño tamaño, unos 20 centímetros de alto, y estaban realizadas con barro cocido. Escultura. Los principales elementos utilizados por los totonacas para elaborar sus esculturas fueron la piedra y el barro, y su función era eminentemente decorativa, destacando las llamadas jícaras humeantes. Otras esculturas realizadas con una técnica muy elaborada representaban hachas, candados, palmas o a los jugadores de pelota. La danza de los voladores es sin duda la tradición totonaca más famosa. Con un gran simbolismo, este baile se asociaba y aún se hace con los rituales para que la cosecha fuera buena. De esta forma, los participantes invocan a los denominados cuatro rumbos del universo: el agua, al viento, a la tierra, al sol y a la luna para que favorezcan la fertilidad de los terrenos. No se conoce a ciencia cierta cuándo comenzó a practicarse esta danza. La falta de datos sobre ella fue causada por la destrucción de documentos y códices llevada a cabo por los conquistadores españoles en su intento de que los indígenas abandonaran sus tradiciones y creencias. Las mujeres totonacas eran muy elegantes y vestían de manera llamativa. Según el religioso, las nobles solían llevar faldas con bordados, además de un poncho triangular de pequeño tamaño a la altura del pecho y que llamaban quexquemetl. Igualmente se adornaban con collares de jade y concha, y usaban pendientes y una especie de maquillaje rojo. Los totonacas aprovecharon la fertilidad de las tierras que habitaban para cultivar grandes extensiones de maíz. Sin embargo, a diferencia de otras civilizaciones precolombinas, este cereal no era el alimento principal de su dieta. Este papel lo jugaban las frutas como el zapote, la guayaba o el aguacate, como se puede ver en la foto de ahí. Según los expertos, campesinos nobles coincidían en la composición de su primera comida del día, gachas de maíz. En cuanto al almuerzo, los nobles comían esofados con frijol y mandioca, aderezados con salsa de carne. Los pobres, aunque con una dieta parecida, no podían permitirse esas salsas. Además de esos alimentos, se sabe que los hombres pescaban tiburones y cazaban tortugas, armadillos, venados o ranas.